Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Mitad de semana, hoy, miércoles 17 de mayo de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Comenzamos. El portal de servicios en línea, único medio para interponer recursos en el juicio de amparo electrónico, determinó la segunda sala de la Corte. El Tribunal Electoral confirmó los cambios a los documentos internos de Morena que amplían el mandato de su dirigencia. El 42% de las personas privadas de la libertad están a la espera de que se les dicte sentencia. En los últimos 5 años se han registrado 453 crímenes de odio en el país contra integrantes de la diversidad sexual. Muy buenas noches, vámonos con todas las noticias. La segunda sala de la Suprema Corte determinó que el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación es el único medio electrónico habilitado para interponer recursos en el juicio de amparo. Al resolver una contradicción de criterios, la sala detalló que el correo electrónico institucional de los órganos jurisdiccionales no es un medio para este propósito. Explicó que en la ley de amparo el único medio habilitado para interponer recursos por vía electrónica es el portal, toda vez que permite que la persona impartidora de justicia y las partes identifiquen a la persona que promovió el recurso y constaten que el certificado de la firma electrónica está vigente y es válido, elementos que no pueden ser verificados en el correo electrónico. La sala subrayó que en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID, solo se habilitó el uso del correo electrónico institucional para que los órganos jurisdiccionales realizaran notificaciones. Sin embargo, no se habilitó su uso para la interposición de recursos en el juicio de amparo. La segunda sala también amparó a 3 personas con discapacidad que reclamaron al metro establecer mecanismos que garanticen su derecho a la movilidad. La segunda sala de la Corte determinó que el Metro de la Ciudad de México debe garantizar el derecho a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. Esto tras amparar a 3 personas con discapacidad visual usuarias del servicio para que las autoridades del sistema de transporte colectivo establezcan las medidas que les garanticen esos derechos. Con esta resolución, las autoridades tendrán que implementar acciones inmediatas para asegurar que las personas con discapacidad puedan usar el metro con la mayor autonomía posible. También deberán revisar las medidas de accesibilidad existentes con la participación de personas con discapacidad para asegurar que se atienden necesidades reales, además de establecer un mecanismo permanente para que estas personas puedan solicitar ajustes razonables y tendrán que supervisar las medidas de accesibilidad que ya existen para asegurar su funcionamiento. La sala también resolvió que las autoridades están obligadas a implementar acciones para que los usuarios en general y los operadores tomen conciencia sobre los derechos a la accesibilidad y movilidad con el fin de eliminar barreras de todo tipo y evitar malos tratos y discriminación hacia los usuarios con discapacidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Juristas analizaron un nuevo criterio de la Suprema Corte que establece por qué vía se puede reclamar la reparación del daño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó una jurisprudencia de 2014 para que al responsable de un accidente de tránsito puedan sentenciarlo por la vía penal y condenar por la vía civil al fundamentarlo en la protección del derecho humano a la reparación integral del daño. Víctor Manuel Rocha Mercado, secretario de Ponencia de la Suprema Corte, expuso lo anterior en el taller Martes de Jurisprudencia que se realiza en la Escuela Federal de Formación Judicial. La doctrina que veníamos manejando, de que la regla general es que una vez que ya te condenaron en la vía penal a la reparación del daño,
eso excluye la vía civil, se tiene que abandonar. En aras de entender que un mismo hecho que provoca un daño es susceptible de generar responsabilidades diversas. Las magistradas Armida Ramírez Dueñas y Montserrat Cid Cabello participaron en la mesa de análisis. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Heriberto Ochoa Tirado. El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito estableció que la correcta interpretación del artículo 30 del Código Penal del Estado de México lleva a establecer que la indemnización de 2.190 unidades de medida y su actualización solo aplica para reparar el daño moral. En consecuencia, para cuantificar la reparación del daño material, debe acudirse a lo que la doctrina de la Suprema Corte ha denominado reparación integral del daño, misma que establece que la reparación del daño material penal tiene una comprensión dual, debido a que, por un lado, satisface una función social en su carácter de pena y una privada que busca resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito. Esta indemnización prevista en el Código Penal del Estado de México se estableció para compensar el daño moral por el delito de homicidio, dejando de lado la relativa al daño material contemplada en el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo, que establece 2 meses de salario mínimo para gastos funerarios, misma que al no contemplarla el legislador mexiquense se debe tomar en cuenta la doctrina de la Corte en materia de reparación integral. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con el Consejo Nacional de Morena y también con actos anticipados de campaña. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó nuevamente la celebración y los actos realizados durante el tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, en el que se modificaron los estatutos para permitir, entre otras cosas, la prórroga de la presidencia de Mario Delgado y de la secretaria general de ese partido, Citlali Hernández. Por unanimidad, las y los magistrados determinaron que para llevar a cabo dicho Congreso no era necesario publicar un dictamen respecto a la calificación de los resultados de los congresos distritales, ni tampoco resolver previamente las impugnaciones partidarias, como lo aseguraban en sus impugnaciones varios militantes de Morena. Además, señalaron que ya en una resolución anterior habían establecido la validez de la modificación de los estatutos de Morena. Ya existe una firmeza en cuanto a la validez del artículo 3 transitorio que estableció justamente una prórroga para las personas que ocupan los cargos de presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. De ahí que en efecto los agravios deban declararse inoperantes. En otro asunto, la Sala Superior revocó un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en la que desechó una denuncia presentada en contra de la senadora Lili Telles por la comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y vulneración a los principios de imparcialidad, esto por la publicación de diversos mensajes en redes sociales. Las y los magistrados determinaron que dicha unidad recurrió a valoraciones de fondo para determinar que los hechos denunciados no constituían una violación en materia electoral, por lo que indebidamente decidió desechar la demanda. Por ello, la Sala Superior determinó que sí existen elementos suficientes para que se sustancie y admita la demanda presentada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La Defensoría Pública Federal reveló que, como consecuencia de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, casi la mitad de los penales del país registran problemas de sobrepoblación. De acuerdo con datos de la Defensoría Pública Federal, en México existen 226.111 personas privadas de la libertad en 228 centros penitenciarios estatales y federales, de los cuales 131 presentan problemas de sobrepoblación. Asimismo, el 42% de las personas privadas de la libertad se encuentran en prisión sin que hayan sido sentenciadas. De acuerdo con el marco normativo, una persona no puede estar en prisión preventiva por más de 2 años, a menos que su prolongación
sea consecuencia del ejercicio del derecho de defensa de la persona imputada. De las personas en prisión, 12.824 son mujeres y 213.287 son hombres. En el caso de las mujeres, 1 de cada 2 se encuentra en prisión preventiva, y en el caso del Ceferezo 16, ubicado en Morelos, el único reclusorio exclusivo para mujeres, el 86% de las internas tienen más de un año en espera de una sentencia. Con el fin de contribuir a despresurizar los penales, la Defensoría Pública ha impulsado diversas acciones con el fin de que se cambie la sanción privativa de libertad por otro tipo de medidas, con lo que logró que más de 2.200 personas obtuvieran su libertad. Además, ha impulsado diversas acciones de justicia restaurativa, entre las que se encuentran el procedimiento abreviado y los acuerdos reparatorios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. Vámonos a unos mensajes, son muy rápidos y ya regresamos. Al regresar, México se suma a los países que emiten pasaportes con género no binario. Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y como cada año, la organización Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC, dio a conocer su informe sobre muertes violentas y crímenes contra la comunidad LGBTI+. Destaca que tan solo durante 2022 se registraron al menos 87 homicidios de personas LGBTI+ en el país, y en los últimos 5 años la cifra acumulada es de 453 víctimas por crímenes de odio. Indica que son las mujeres trans las más agredidas, con un total de 48 transfeminicidios, lo que representa más del 55% de las víctimas. También, durante el año pasado, un total de 22 hombres homosexuales fueron asesinados. Entre ellos se identificaron a 6 personas defensoras de los derechos humanos, a 3 periodistas y a una persona con VIH. Oaxaca ocupa el primer lugar en crímenes contra esta comunidad. Fíjense que sobre este mismo tema, especialistas señalaron que al menos 6 de cada 10 estudiantes que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual han sido víctimas de violencia. Datos de la UNESCO revelan que el 67% de los alumnos de la comunidad LGBT han sufrido algún tipo de violencia escolar. De acuerdo con este organismo, este tipo de agresiones se expresan por medio de insultos, seguido por ataques físicos, tanto en escuelas públicas como privadas, y es más frecuente entre estudiantes del nivel secundario. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, académicas del Colegio de México reflexionaron en torno a los retos metodológicos que persisten para el estudio de las infancias y poblaciones trans. Por mucho tiempo el discurso y la producción científica, tanto en la medicina como en las ciencias sociales, ha representado a las personas trans de una manera que tiende a homogeneizar sus experiencias, estigmatizarlas desde enfoques patologizantes también. Entonces creo que para mí el gran reto ha sido cómo abordar la investigación desde otra visión. Las especialistas profundizaron en la necesidad de estudiar los contextos de las poblaciones trans a fin de entender su evolución y evitar que sigan siendo estigmatizadas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y miren, todo este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el primer pasaporte para personas no binarias, sumándose a los países que emiten este tipo de documento. Mire. A partir de ahora, quienes así lo deseen podrán marcar con una X la casilla de sexo en su pasaporte y no especificar su género. De esta manera, México se suma a una lista de 16 países en el mundo que permiten a las personas tener un pasaporte con la opción de no identificarse con el género binario.
Hola, me llamo Eric. Estamos aquí en el Consulado General de México. Estoy aquí muy feliz porque nos dieron nuestro pasaporte con mi género X. Durante la emisión del pasaporte a personas con género no binario y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el objetivo es el de garantizar el derecho humano a la identidad de todas las personas. Entonces, lo que estamos haciendo hoy tiene mucho que ver con una comunidad que tiene todo su derecho de manejar su propia identidad como quiera, porque es un derecho natural. Está en la esencia de la condición humana. Nadie más te puede decir quién eres, más que tú. Nadie te puede indicar a quién tienes que amar, ni tampoco qué es lo normal y qué es lo no normal. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales, afirmó que las personas tienen derecho a tener una identidad y que ésta se encuentre reconocida en documentos oficiales. Por eso, el que por primera vez el pasaporte mexicano incluye nuevas identidades de género es un mensaje claro y contundente de que las personas somos diversas. Hay este tema y en otras cosas, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, se pronunció enérgicamente contra la exhibición de 4 juzgadores federales durante la conferencia del Ejecutivo Federal del pasado martes. Señaló que este ejercicio pone en peligro la integridad de los juzgadores y de sus familias por el simple hecho de realizar su labor. Reiteró su respaldo a los jueces federales, en particular a los de Circuito Tercero en Jalisco y 19º en Tamaulipas, para emitir sus sentencias con independencia de cualquier presión, ya sea de autoridad federal o local. A pesar de sus deficiencias, Naciones Unidas reconoció que el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos ha brindado apoyo a cerca de 2,000 personas que han sido amenazadas. Las fiscalías en México carecen de información sobre las agresiones cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos, advirtió el representante adjunto de la ONU Derechos Humanos en México. En un seminario internacional indicó que en el contexto de violencia, la falta de acceso a la justicia es un tema pendiente para las personas víctimas de violaciones a derechos humanos. Las fiscalías no registran cuántos delitos o qué delitos están sufriendo las personas defensoras de derechos humanos. Entonces hay todo un trabajo que todavía está pendiente para los años y los meses siguientes. Destacó que aún con limitaciones, el mecanismo de protección de personas defensoras ha sido útil. La ley y mecanismo, pues una herramienta con limitaciones, pero yo creo que también es momento de conocer que se han protegido a más de 2,000 personas en estos años y eso no es una cifra menor. El representante de la ONU celebró los avances del grupo de trabajo creado para dar seguimiento a las recomendaciones que formuló la Oficina del Alto Comisionado en 2019 sobre el mecanismo de protección. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Unión Nacional de Padres de Familia demandó al gobierno federal someter a consulta los contenidos de los nuevos libros de texto. La Unión Nacional de Padres de Familia exigió que se detenga la impresión de los libros de texto, ya que su contenido no ha sido consultado ni avalado por los padres de familia, debido a que su contenido es antipedagógico. El problema vemos que carecen de un contenido no solamente con bases científicas, sino didácticas, conforme a la realidad que ya hemos venido planteando. Manifestaron su inconformidad tras advertir que este material es inadecuado, pues carece de bases científicas, didácticas y rigor académico. Solamente fueron 2 libros que fueron de primero de primaria, lo que se tuvo acceso para poderle dar un análisis, y lo demás se ha tenido en reserva. Y una de las cosas que nos dicen los pedagogos que tuvieron a bien darles la revisión, decían que en primer año manda a muchos códigos QR, el cual no lleva a ningún lado. Mencionaron que el gobierno viola los derechos de los padres de familia, pues actúa sin respetar las consultas a las que obliga la Constitución y perjudica la formación de los estudiantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García.
Oiga, ya para irnos a las breves de México, se está informando esta tarde-noche que se suspenden clases presenciales en Puebla por el volcán Popocatépetl. El gobierno de Puebla informa que se suspenden clases presenciales por la actividad volcánica del Popo y que se van a mantener, dice, a distancia, cuando menos en la región Iztapopo. Así que se suspenden clases en Puebla por la actividad del Popo. Un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, condenó a 92 años de prisión al exalcalde de Iguala, José Luis N., por el secuestro de 6 integrantes del movimiento campesino Unidad Popular. El segundo tribunal colegiado de apelación del segundo circuito confirmó el sobreseimiento que dictó un juez de control con sede en el Estado de México, debido a que no se configuraban los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada imputados a diversos integrantes del CONACYT. El INE convocó a los 5.156.194 ciudadanos, cuya credencial de elector vence el próximo 31 de diciembre, a renovarla, con el fin de que puedan participar en los comicios presidenciales de 2024. Naciones Unidas recordó que hace un año México superó las 100,000 personas desaparecidas reconocidas oficialmente. Hoy son más de 111,000, lo que refleja que la desaparición forzada es también un problema del presente. Fíjese que Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, decretó la disolución del Congreso y convocó a elecciones anticipadas. Vamos a ver. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Al firmar el decreto 741, el presidente ecuatoriano puso fin al juicio político por el que se le acusaba de malversación de fondos. Los asambleístas deberían retomar el proceso contra el presidente este miércoles. Fueron desalojados de la sede del Parlamento por las Fuerzas Armadas. Los militares afirmaron que son respetuosos de la Constitución y que no van a tolerar ningún atentado en su contra. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor presidente constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional. Oiga, y hablando de presidentes, el Tribunal de Francia confirma 3 años de cárcel al expresidente Nicolas Sarkozy, indica por corrupción. El caso remonta a comienzos de 2014, se indica esta noche, cuando los teléfonos del ya exmandatario francés estaban bajo escucha en otra investigación sobre el presunto financiamiento libio en su campaña de 2007. Vámonos a las breves del mundo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, decretó una ley que prohíbe la atención médica a jóvenes transgénero menores de 18 años, negándoles los bloqueadores de pubertad y la terapia hormonal. Además, se suspenderá la licencia médica a quien brinde el tratamiento. La presidenta del sindicato más grande de Suiza, Vania Aleva, denunció bajos salarios entre las profesiones con mayor número de trabajadoras, alegando una desigualdad estructural. Diversos empresarios defienden que los niveles salariales se calculan en función del valor que aportan los empleos. Diversas regiones al norte de Italia se encuentran en estado de emergencia tras las fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra que han provocado al menos 8 muertos, decenas de desaparecidos y obligado a más de 13,000 residentes a abandonar sus hogares. Se desbordaron 14 ríos. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, perdió su apelación contra una condena por corrupción y tráfico de influencias, por lo que fue condenado a 3 años de arresto domiciliario.
afirmó que irá ante la Corte de Casación para demostrar su inocencia, aún con otros 3 cargos abiertos por corrupción. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Vámonos ahora hasta la sede del Colegio Nacional, donde se encuentra mi compañera Lorena Sánchez con el seguimiento a las actividades que se llevan a cabo con motivo del 80 aniversario de esa institución. Lorena, adelante con tu reporte. Buenas noches, Oscar, Nidia, y al auditorio que sintoniza el canal del Poder Judicial de la Federación. Un gusto compartirles nuevamente las actividades conmemorativas que esta tarde fueron dedicadas a la poesía. La actriz Luisa Huertas y el actor Arturo Beristain fueron los encargados de llevarnos de la mano por un recorrido de 8 décadas de poemas escritos por miembros del Colegio Nacional. Arrecifes de Instantes fue el título de este recital, que incluyó obras de Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet, Rubén Bonifaz Nuño, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, entre otros muy importantes escritores. Se leyeron también fragmentos del escritor mexicano Vicente Quirarte, con quien tuvimos oportunidad de conversar y nos compartió que la poesía ha estado presente desde la fundación del Colegio Nacional y por ello es fundamental que forme parte de la vida social y la educación de las y los mexicanos. Esto nos dijo. La poesía está presente y la poesía, como decía un romántico alemán, es la más inocente de las ocupaciones, sin embargo, siempre está allí presente y siempre está molestando a las buenas conciencias. La poesía, aparentemente, como dicen los malos prosistas, no se llena la página completa, pero esa pequeña criatura es capaz de vencer imperios, de cambiar un mundo o conquistar el corazón de una mujer. O sea, la poesía es maravillosa en ese sentido, ¿no? Óscar, así transcurrió la tercera jornada de actividades conmemorativas por el 80 aniversario del Colegio Nacional, aquí en Donceles 104, Centro Histórico de la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte. Gracias por tu reporte, Lorena. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí precisamente esta información. Oiga, fíjese que la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas advierte que este año y los próximos 4 podrían ser los más calurosos que haya vivido la humanidad en siglos, debido, dicen, al impacto de los gases de efecto invernadero y del fenómeno meteorológico El Niño, que provocará un significativo aumento de las temperaturas a nivel global. Añade que existe una alta probabilidad de que la temperatura media anual del planeta supere en más de 1.5 grados centígrados los niveles preindustriales, lo que tendría, señalan, un gran impacto en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Además, traerá como consecuencia fenómenos meteorológicos extremos como el aumento del nivel del mar y el deshielo de los glaciares. Especialistas internacionales hicieron un llamado a deshacerse del modelo de agricultura industrial a base de alimentos transgénicos porque, advierten, son altamente dañinos para la salud. Se estima que 200.000 personas mueren al año a consecuencia de ingerir alimentos transgénicos, especialmente infantes, mujeres embarazadas y adultos mayores. La única medida eficaz para evitar a largo plazo los daños que generan los agrotóxicos es, y esto no lo digo yo, lo dicen los relatores de Naciones Unidas, abandonar el modelo de agricultura industrial a base de transgénicos y agrotóxicos y avanzar hacia otras formas de producción de alimentos sanos. Representantes de la CONACYT hicieron un llamado a los gobiernos a tomar medidas para evitar la producción y consumo del maíz genéticamente modificado y alimentos con glifosato. Señalaron que ante esta problemática, las personas que consumen alimentos con glifosato corren el riesgo de padecer cáncer, malformaciones genéticas y abortos espontáneos. Como 90% de las semillas de maíz son transgénicas. Y ahí usted imagina la cantidad de glifosato. ¿Y a dónde se va el glifosato? Además de aplicar sobre la planta, se va con el agua, con la lluvia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El Consejo Nacional Agropecuario adelantó que alista una propuesta de política pública para contrarrestar la crisis en el campo que enfrenta retos como los altos precios de los insumos y el uso eficiente del agua. Señaló que este sector se ha visto afectado por la falta de mano de obra
y los recientes roces con el gobierno de Texas, y es que ha impuesto revisiones que retrasan el traslado de mercancías a los Estados Unidos, como se lo indicábamos esta semana. Ante ello, señalaron que es indispensable una nueva política que mejore las condiciones del sector y que ayude también a estabilizar los salarios y los precios de los productos. Y ya nos vamos, pero lo invitamos a seguir por la señal del canal del Poder Judicial de la Federación la sesión del Pleno de Ministros de este jueves. En esta ocasión resolverán una controversia constitucional presentada por el INAI, en la que pide invalidar el acuerdo del Ejecutivo Federal que clasificó como reservada la información relacionada con diversas obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno. Nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González. Buenas noches.